Le comentamos que estaríamos esta mañana escuchando la voz de especialistas, de dos expertos que darán sus puntos de vista acerca del momento económico por el que atraviesa México. Bueno, a nivel mundial hay un conjunto de elementos que hay que poner a la mesa para analizarlo y bueno, retomar el hilo en buena medida de lo que ayer sucedió en el foro que organizó Banorte, donde estuvo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y el presidente de la República, López Obrador. Bueno, estuvieron varios, pero digamos, focalizamos la atención en lo que dijo el gobernador del Banco de México, pues hablando de una desaceleración que está por arriba de lo que se había anticipado, una desaceleración que, bueno, pues está enfrentando factores internos y externos. En este caso, bueno, pues está el ámbito internacional que no ha ayudado mucho, dijo el gobernador, a los choques que hemos enfrentado. Por un lado eso, por otro lado el presidente López Obrador, bueno, defendiendo el planteamiento de combatir a la corrupción, de medidas de austeridad, pero claramente el tema pendiente es el crecimiento y habló de 4 ejes principales de su política económica y 2 de los principales, que son los que mencionó, tienen que ver con los empresarios. Dice el presidente que pues se reunió con empresarios del país que han hecho compromiso de invertir este año 30,000 millones de dólares, que hay proyectos de inversión, y luego destacó también el dato que se ha dado sobre la inversión extranjera. Dijo que es muy importante la inversión extranjera y dio a conocer que en 6 meses se han recibido 18,000 millones de dólares de inversión extranjera. Bueno, lo informó CEPAL primero y luego la Secretaría de Economía, que habló de este tema hace algunos días. Bueno, esta mañana le agradezco mucho a León Bendesky, que es economista y articulista del diario La Jornada, que esté en este enlace para hablar de los temas que están aquí a la mesa. León, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias a Jorge Suárez Vélez, analista financiero y colaborador del diario Reforma. Gracias, Jorge, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen, mucho gusto estar contigo. Igualmente a los dos. Les propongo, para escuchar su análisis de lo que estamos viviendo en este momento, lo que dijo el gobernador del Banco de México ayer, un fragmento, y lo que dijo el presidente, y esto nos da pie para empezar a escuchar sus puntos de vista. Se anticipa desaceleración económica, un entorno sin inflación y un entorno en el cual los bancos centrales empiezan a reducir o hacer más laxos en sus posturas de política monetaria. Este es el contexto del entorno mundial y no solo han sido los países avanzados, también un buen número de países emergentes que han estado revisando sus tasas de referencia o tasas objetivo a la baja. En la inmensa mayoría de estas economías tienen niveles de inflación por debajo de su meta. Bueno, el presidente de la República también dijo esto ayer en el foro de Banorte. Ya se está poniendo orden para que no haya corrupción, que no haya derroche en el gobierno. Ahora es importante que impulsemos el crecimiento y estamos planteando 4 acciones con ese propósito. Primero, fortalecer la economía popular, la microeconomía, que es muy importante. El que pueda haber circulante, que haya dinero abajo. Esto se logra básicamente de 3 maneras. Primero, por el trabajo de la gente, lo que puede ser la economía de autosuficiencia, la economía familiar, porque la gente se busca la vida y siembra aún cuando lo tenga que hacer en situaciones difíciles y depende de que llueva o no llueva,
Es el Pero presidente, bueno, desarrollando la idea más ampliamente, pero me detengo en lo que destaca, que es promover el desarrollo desde el Estado también. Ha planteado también los detalles acerca de, pues, el trabajo de la iniciativa privada y lo que mencionó sobre su reunión con los empresarios, además de la inversión extranjera. En resumidas cuentas, estamos frente a esto, Jorge Suárez Vélez. ¿Cuál es tu mirada de las cosas y de los elementos que México tendría que activar para enfrentar este fenómeno de desaceleración, pues más prolongado de lo que se esperaba? Mira, yo creo que lo que dice el gobernador del Banco de México es un hecho. Si nosotros comparamos la economía mundial hoy con 2010, en 2010 una de cada 5 economías en el mundo estaba creciendo a tasas superiores al 7%. Hoy solamente son una de cada 25 y esas típicamente son economías muy pequeñas en países, por ejemplo, africanos. Claramente hay una desaceleración, claramente el mundo está sufriendo por lo que Ruchir Sharma, un economista aquí en Estados Unidos, dice las 4Ds, que son un problema demográfico, o sea, países grandes como China, Japón, Alemania, Italia, están viendo una reducción de sus poblaciones. China para 2040 va a tener 112 millones de habitantes menos. Esto hace que tengas una menor fuerza laboral. Segundo, endeudamiento. Como tenemos tantos años de tasas de interés muy bajas, se ha acumulado un nivel alto de deuda, en el caso de Estados Unidos particularmente a nivel corporativo. Después tenemos un declive en índices de productividad que también ha afectado a esta situación de crecimiento. Entonces, en general, lo que estamos viendo sí es un entorno más complicado ahora. De ahí a que México está creciendo cero, cuando nuestro socio comercial más importante ha tenido tasas de crecimiento entre 2 y 3% este año, pues ahí sí estamos mostrando las limitaciones estructurales nuestras. En mi opinión, la parte medular de la falta de crecimiento es totalmente imputable a este gobierno porque se ha generado un ambiente de incertidumbre. Creo que se han tomado decisiones muy malas, como fue la cancelación del aeropuerto, como es el hecho de estar pretendiendo quitarle fondeo a muchos programas que funcionan, que son importantes, como el Seguro Popular. Por eso cuando el presidente habla de darle recursos a la base, bueno, están pasando, cambiando, digamos, el grupo que está recibiendo estos recursos, porque hay mucha gente que está perdiendo recursos que tenía en el pasado, pero por el otro lado, el otro tema que se vuelve muy importante es que todo este desfondeo se está metiendo a obras faraónicas absurdas, como sería el caso de Dos Bocas, del Tren Maya. El plan de negocios de Pemex es verdaderamente de carcajada. O sea, es muy preocupante que una empresa quebrada con esa magnitud de deuda, para que tengan una idea, o sea, Pemex tiene deuda en bonos o deuda extranjera de 106 mil millones de dólares, tiene más de 100 mil millones de dólares de deuda con sus propios trabajadores y es una empresa que no vale ni 90 mil millones de dólares, está totalmente quebrada. Y pensar que la solución es seguirle metiendo dinero es realmente suicida, mucho más en un entorno como este. Entonces, pensar que aquí va a entrar inversión privada en un entorno de incertidumbre como este es un poco aventurado. Y en términos de inversión extranjera, lo que hemos visto este año es inversión que se hizo, o sea, que se programó el sexenio pasado, que tiene un componente inercial fuerte, pero no va a llegar inversión nueva, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las calificadoras de riesgo crediticio y otros analistas están seriamente preocupados por la falta de rumbo económico que está mostrando este gobierno. Y algo que hay que recordar es que, como dijo ayer el secretario de Hacienda Herrera, por cada peso que invierte el gobierno, el sector privado invierte 7. No hay forma de que este país crezca si no hay un fuerte componente de inversión privada, y la incertidumbre que está inyectándole este gobierno realmente la va a matar. León Bendesky, ¿qué piensas? Es un tema realmente complicado y Jorge ha puesto muchas cosas sobre la mesa. Efectivamente hay un entorno que se prevé recesivo en el mundo. Nunca se puede decir exactamente cuándo va a haber una recesión, pero muchas veces también los agentes económicos, y con eso me refiero a los consumidores y sobre todo a los grandes inversionistas, propician la misma recesión. Es como una profecía autocumplida. Si yo pienso, ha habido toda esta discusión de qué pasa cuando las tasas de interés de largo plazo son menores que las de corto plazo. Eso indica que la gente tiene menos confianza. Pero todo ese movimiento de enormes cantidades de dinero que se van al corto plazo, y eso es a la deuda del Tesoro de Estados Unidos a 2 años,
¿sí? Está generando también que el escenario se vuelva recesivo. Ese es un asunto que ocurre periódicamente en la economía capitalista. Entonces, estamos discutiendo varias cosas al mismo tiempo. El gobernador del Banco de México está ubicado en el corto plazo. ¿Sí? Le preocupan las tasas de interés, le preocupa que la recesión va a generar menor inflación, lo cual no es ninguna buena noticia. Tener poca inflación por el hecho de que no hay actividad económica, pues no es una buena noticia. Y yo he usado esta metáfora. El corto plazo en la economía es un lugar muy ruidoso. Pasan demasiadas cosas, se dicen demasiadas cosas, hay muchas señales, hay mucho ruido. El largo plazo, ¿sí? Es un lugar muy silencioso, muy solitario, porque no se sabe qué va a pasar. El problema es que toda sociedad tiene que prepararse para lo que viene después. Hoy el presidente, y creo que tiene toda la razón, está combatiendo la corrupción, ha impuesto la austeridad, y la tarea pendiente, como él dijo, es el crecimiento. ¿Cómo va a venir ese crecimiento? La verdad, pensar que el crecimiento se va a sostener en la actividad de autosuficiencia de las familias, eso siempre ocurre, si no, pues ya se hubieran muerto. El otro asunto es qué va a hacer el Estado para propiciar esa inversión que, según el secretario de Hacienda, sí, necesita de inversión privada porque con los recursos del Estado no alcanza. Y ese es el escenario en el que estamos. Entonces estamos discutiendo muchas cosas al mismo tiempo. Son ya 8 meses de este gobierno y la economía no está creciendo. ¿Sobre qué base va a crecer? Porque en la medida en que se posponen los planes de inversión, en la medida en que no hay suficiente gasto para producir más, la generación de riqueza en esta economía se está sacrificando. Y yo lo que no veo son esas señales por las cuales va a haber un impulso. En ese sentido, coincido con Jorge en que estamos en un entorno muy complejo donde no hay señales claras. León Bendesky, bueno, sí son muchos elementos a la mesa, pero propongo focalizar en uno de ellos, justo por lo que acabas de decir y lo que dijo Jorge, y lo que dijo el presidente, y lo que dijo el secretario de Hacienda. Si retomo el dato que dice Jorge, si de cada peso gubernamental hay 7 de inversión privada, bueno, ahí estamos hablando de que el principal asunto en este momento es qué va a suceder con la inversión privada en este país. Jorge y yo intercambiamos algunos WhatsApps hace algunos días con motivo de lo que yo escribí en el diario Reforma y después de lo que él escribió en el diario Reforma sobre este tema. En mi opinión, en el tema de la inversión privada, me refiero específicamente a los grandes empresarios. Hay, digamos, diferentes niveles de inversión privada, pero me refiero a los grandes capitales. En mi opinión, han sido pues robustamente beneficiados en la historia de México, pues con concesiones y con un modelo que ha permitido una enorme concentración del ingreso y la riqueza. En mi opinión, vuelvo a decir, esos empresarios, fundamentalmente los que han concentrado buena parte de los recursos en México en estas pocas manos, no tendrían que chistar, tendrían que actuar de inmediato precisamente por lo que han podido obtener en México a lo largo de la historia. Y yo decía, y lo pongo a la mesa, Jorge y León, que el gobierno de López Obrador no ha dado pasos que pongan en riesgo esencialmente ese tipo de fortunas, ese tipo de concentraciones. No dieron el paso incluso en asuntos muy importantes como los sistemas de ahorro para el retiro, como en otros países del mundo, si hay revisiones respecto al modelo privatizado de las jubilaciones, o bien el tema de las comisiones bancarias que dieron una señal primero y se retractaron, en fin. Hablemos de eso, Jorge, hablemos precisamente del papel, sí, de los empresarios, pero particularmente de estos que estoy mencionando, de los que tienen enormes fortunas concentradas a partir de un modelo que es, bueno, pues promotor de mucha inequidad, digámoslo, para hablar de los datos que nos ofrece el INEGI, por decir básicamente lo que tenemos en materia de pobreza e inequidad. Hablemos de eso, Jorge. Deja rapidísimamente nada más subrayar 2 cosas que dijo León que me parecen importantes. Primero, creo que es muy, muy importante que no caigamos en esta trampa de promover la autosuficiencia,
promover la autosuficiencia lo que acaba haciendo es perpetuando pobreza. Y eso sería realmente peligroso. Lo segundo que él dice es que nos tenemos que preparar para un entorno que viene. El entorno no es nada más de desaceleración, sino de revolución tecnológica, lo cual implica que nos tenemos que adaptar a cambios profundos que vienen en cadenas de valor y para las cuales México no está listo y donde tenemos que hacer mucha más inversión en tecnología propia, en educación, preparar a nuestra gente para que sea empleable en el entorno que viene. Pero, y me muevo ahora a responder lo que tú decías. Yo creo, Carmen, primero que hablar de que los empresarios tienen que invertir porque les ha dado chance el gobierno, pues el país no es del gobierno, o sea, el país es de nosotros, los mexicanos. El gobierno está a nuestras órdenes. Entonces, el gobierno lo que debe hacer es asegurarse de que haya un terreno parejo, de tal forma que no haya empresas que puedan abusar, que no haya empresas que hagan prácticas monopólicas o oligopólicas, de tal forma que haya transparencia en la información, de tal forma que las empresas paguen los impuestos que deben de pagar, que cumplan con las normas laborales con las que deben de cumplir. Ahí hay muchas cosas que el gobierno no ha hecho en el pasado y que podría empezar a hacer hoy y que para mí serían absolutamente bienvenidas. Ahora, habiendo dicho eso, la principal responsabilidad que tienen hoy las empresas es con su propia supervivencia. Y en este entorno, precisamente del que estamos hablando, eso implica que no pueden lanzarse a invertir cuando no tienen las señales para que esa inversión vaya a ser rentable y productiva. Y eso es lo que está pasando en este momento, porque lo que no le está dando el gobierno es certidumbre. En el momento en que el gobierno se pone a renegociar contratos que firmó el Estado mexicano por medio de la Comisión Federal de Electricidad, ahí le mete una enorme incertidumbre a el ambiente para invertir. En el momento en que se cancela la principal obra de infraestructura que estaba haciendo cualquier país de América Latina, que fue el nuevo aeropuerto, ahí mete incertidumbre porque no hay ninguna razón de fondo para hacer esta cancelación. Era una pieza de infraestructura que nos insertaba fuertemente en cadenas de abasto en un momento donde tenemos una ventaja relativa, precisamente por el conflicto comercial que está dando entre Estados Unidos y China, que de repente nos hace una alternativa para cadenas de abasto donde estaban participando empresas chinas, pero que no vamos a poder participar si no tenemos la infraestructura, por ejemplo, aeroportuaria y de transporte de carga que se requeriría para hacerlo. Entonces, algo muy importante aquí, Carmen, que creo que mucha gente no está viendo, es que cuando voltean a ver a las empresas mexicanas, las voltean a ver como si México fuera otro país más latinoamericano. Hay una diferencia sustancial. No solo los 7 pesos que invierten por cada peso del gobierno, sino por el hecho de que el peso que tiene el sector privado en el PIB es mucho mayor que el que tienen otras economías en la región. Acuérdate que México exporta más manufacturas que el resto de Latinoamérica sumada. Esto implica también que nuestras empresas más grandes son también mucho más globales, lo cual implica que tienen siempre la capacidad de invertir, pero no necesariamente tienen que invertir en México y a veces ni siquiera es recomendable que sea ahí donde están invirtiendo. Y ahí es donde una de mis mayores objeciones a lo que tú escribiste fue de hablar de que estas empresas se han hecho ricas por concesiones. Dime cuáles. O sea, las que se han hecho ricas por concesiones, o podrías decirlo, es quizá empresas mineras, pero de ahí en fuera, las empresas industriales más grandes del país son empresas que han competido, que compiten con otras empresas locales e internacionales y que han mostrado que son capaces de competir internacionalmente con el mejor o con las mejores de los competidores de otros países. Esas empresas merecen todo la transparencia y el apoyo, pero no necesitan de dádivas del gobierno. Lo único que necesitan es transparencia, un piso parejo, Estado de Derecho que no se les ha ofrecido y mucha más certidumbre. Queremos la opinión de León Bendesky. ¿Qué dices, León, de todo esto? Sí, partamos de ese comentario que es muy completo. La estructura productiva de México es muy desigual también, igual que el resto de la sociedad. Donde se produce más empleo es en el campo de las pequeñas, medianas y algunas grandes empresas. Cuando nosotros hablamos, como lo ha hecho Jorge, de prepararnos para los cambios tecnológicos, etcétera, evidentemente en eso tenemos un rezago bárbaro en términos de investigación y desarrollo, en términos de promoción del trabajo científico, de capacitación de los trabajadores, etcétera. Pero tenemos un problema más inmediato. El problema más inmediato es que llevamos 9 meses prácticamente sin crecimiento, ¿sí? Lo otro hay que prepararse, pero lleva tiempo. Pero la atonía económica, para rescatar un término ya muy viejo, sí, ya está presente. Algo hay que hacer para renovar el crecimiento económico de México y rápidamente.
Una sociedad tiene que generar riqueza, de otra manera, ¿sí? No hay cómo ordenar el mismo conflicto social. Las empresas grandes mexicanas, y Jorge lo dice muy bien, invierten muchísimo. Bimbo invierte en China. Bimbo prácticamente está en todos los anaqueles de los supermercados de Estados Unidos. ¿Sí? No es una empresa que haya tenido concesiones. Entonces, una cosa es atacar el corto plazo, lo inmediato que es imprescindible. Otra cosa es prepararnos para lo que viene, donde vamos con un rezago bárbaro, ¿sí? Pero vamos a suponer que realmente, ¿sí?, estalla una recesión a fines del año que entra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar por una situación en la que la economía está parada y que aparte viene un golpe de fuera? Al mismo tiempo hay que preocuparse de todo lo demás, pero ordenemos, jerarquicemos las acciones que hay que hacer, y es ahí donde no veo. No es suficiente que el presidente nos diga que es la asignatura pendiente, eso ya lo sabemos todos. ¿Qué vamos a hacer para generar detonar con el peso que puede gastar el Estado una mayor actividad económica del sector privado, y no solo de las grandes empresas? Los pequeños empresarios también tienen el derecho de poder tener empresas rentables y vivir cada vez mejor con los trabajadores que tienen. Ese es el problema, me parece a mí. Y entonces, el punto 25 que bajó el Banco de México, la tasa de interés, a mí me parece que es, en vez de que sea una cuerda que va a jalar la economía en una dirección que se pretende que es por donde hay que ir, me parece que es una cuerda con la que estamos tratando de empujar la economía. Realmente no va a pasar nada con ese punto 25%, y seguimos discutiendo las mismas cosas. Espero que con esto, Carmen, te des cuenta por cómo estoy pensando en estos días. Bueno, sí, claramente, León Bendesky, les propongo para cerrar este encuentro y bueno, pues seguir hablando, porque esto desde luego es un arranque de discusión que México necesita. Propongo cerrar con esto. A ver, las acciones que hay que tomar, porque aquí ya se han planteado varias cosas y se pone en la mesa crítica sobre las medidas tomadas por el gobierno actual, y Jorge Suárez Vélez dice en buena medida, o la cuestión fundamental por la cual México está en esta condición de desaceleración o no crecimiento tiene que ver con factores de decisiones gubernamentales, y ya las describió. Ya está el panorama puesto. ¿Qué hacer? Sería la pregunta, y con esto cerramos, Jorge. Antes que nada, deja nada más decirle a León que ya me volví su fan. Estoy de acuerdo con 100% de lo que dijo, y creo que puso absolutamente el dedo en la llaga. Estoy de acuerdo con todo. Y lo que yo diría ahí es lo siguiente. Creo que lo más importante de todo es que este gobierno se quite el dogma de encima, es decir, hay que abrazar el pragmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que démonos cuenta de que si no se resuelve la situación de la caída de la producción de Pemex, van a tener un problema de finanzas públicas muy severo. Que si no resuelven el tema de crecimiento, van a tener un problema de recaudación fiscal muy severo. Es decir, si algo puede matar el programa del gobierno de López Obrador, son esos dos factores. Para eso lo que se necesita es, olvídense de que Pemex puede solo, por mucho no puede solo, lo está demostrando, todas las asignaciones de ronda cero están básicamente paradas, o sea, dejen que vuelva a haber rondas privadas, dejen que esas empresas le paguen regalías a Pemex, dejen que Pemex tenga esa curva de aprendizaje con socios internacionales. No existen petroleras en el mundo que se lancen a aguas profundas o otro tipo de yacimientos solas, precisamente porque son complejos y tienen riesgo, tienen que hacer eso. Segundo, sé que pudiera ser tarde, pero yo revertiría la decisión del aeropuerto. Nada le daría más capital político al presidente López Obrador que tomar una decisión así, porque le mostraría un pragmatismo que sería muy apreciado por mercados, por medios y por potenciales inversionistas internacionales. Siguiente, yo creo que es muy importante racionalizar cómo está usando el gobierno sus recursos, y yo creo que donde los tiene que dedicar es en temas como, por ejemplo, seguridad. México gasta en seguridad como proporción del PIB entre 1/3 y la mitad de lo que gasta Colombia. Ahí tenemos que meter muchos más recursos, tenemos que darle también ese tipo de certidumbre. Decía León sobre los empresarios privados tienen derecho a pequeños tienen derecho a rentabilidad, absolutamente. Son de los más afectados por derechos de piso, por extorsión, por robo de mercancía, por una serie de cosas que se pueden resolver desde el punto de vista del gobierno. Incrementemos, mejoremos el marco legal, mejoremos el Estado de Derecho, mejoremos las cortes, o sea, demos certidumbre ahí. El gobierno necesita invertir en
estas cosas, no va a ser barato hacerlo y hay que empezar a hacerlo ya. Entonces, yo creo que por ahí va, y si esas medidas se toman, creo que, como bien dice León, estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, pero al menos empezaremos a mandar señales adecuadas de corto plazo que pueden reflejarse en incremento en la inversión, sin lugar a duda. En el qué hacer, ¿qué dices, León Bendesky? A ver, la lista que presentó Jorge, como te das cuenta, es enorme y coincido. Pero llevamos 9 meses de este gobierno y no hay un solo proyecto que se esté llevando a cabo de manera que pienses que realmente va a concluir. ¿Sí? La revisión de la inversión pública para detonar la inversión privada. El hecho de que ese es fundamental y ahí no hay señales claras. Los empresarios se han comprometido ya en el curso de estos 9 meses alrededor de 3 veces a invertir esa cantidad enorme de millones de dólares y no existe tal inversión. Entonces yo creo que el gobierno tiene realmente que replantearse, ¿sí?, cómo quiere liderar esta economía. Hoy no hay ninguna señal clara. Y no es nada más una cuestión de incertidumbre, es una cuestión de confianza. Lo siento, así es. La gente que invierte dinero, la invierte cuando tiene una mínima confianza. Y si no, el dinero se está yendo a otra parte. Ese es el panorama. Ese es el panorama. Bueno, pues seguiremos de cerca todo esto porque es un momento esencial siempre el tema económico, pero ahora que estamos en las vísperas, para cerrar ahora sí la mesa, estamos en las vísperas de la presentación del Programa Económico 2020, ¿qué debería contener? No digo que lo hagan exhaustivo, pero lo que sería irrenunciable para que contenga este paquete económico 2020, ¿qué sería, Jorge? Yo creo que repetiría lo que dije, o sea, en términos de Pemex. Creo que algo importante también es tener ya una idea de por dónde va a haber una reforma fiscal. Ciertamente este gobierno necesita de mayor recaudación, pero algo que asusta es que puedan irse con, digamos, el dogma para hacer una reforma fiscal que no promueva inversión. O sea, sería importante ir sabiendo por dónde va esto. Creo que es muy importante que se recupere el tema de participación privada en infraestructura apoyada por el gobierno. O sea, aquí el tema es de sociedad, digamos, asociación entre el sector público y el privado, lo tenemos que ver, y para mí algo que sería fundamental sería el abandonar programas faraónicos que van a costar una fortuna y que no van a dejar absolutamente nada, como sería Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía. O sea, mostrar que el gobierno va a cuidar los recursos que tiene, los pocos recursos que tiene, y los va a meter con mucho mayor pragmatismo. Arturo Herrera lo dijo en su momento, hablaba de posponer este tipo de obras, hablaba de otro tipo de inversiones. Yo creo que ahí está la mentalidad correcta para hacerla, pero el presidente los tiene que escuchar. Bueno, sobre este paquete 2020, ¿qué dirías, León? ¿Qué esperarías en particular? Yo creo que la primera señal importante va a ser el presupuesto. Sí. ¿Sí? O sea, cómo se plantea el gobierno hacer frente al próximo año en función de lo que está pasando ahora. Eso va a ser una señal sumamente importante. Y otra, es necesario un ajuste del discurso, ¿sí?, que es un poco lo que está diciendo Jorge también. Un ajuste del discurso para dar señales claras de a dónde quiere ir el gobierno con su plan económico, porque hoy esa claridad no existe para nada, y es fundamental que el diálogo entre el gobierno y el sector privado nacional y extranjero tenga una cierta claridad, y eso no significa dar prebendas ni facilitar la corrupción ni nada. No es incompatible ser claro y dar confianza, ¿sí?, con combatir la corrupción y incluso con la misma austeridad. Entonces a mí me parece que eso sería más importante que muchos debates de filigrana en los que hemos caído durante estos meses. Pues estaremos en contacto, si me lo permiten los dos. León Bendesky, gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias. Jorge Suárez Vélez, gracias, Jorge, por estar aquí. Un abrazote. Gracias a los dos por estar aquí y bueno, sigamos escuchando voces, sobre todo cuando se plantea un panorama como el que ayer se expuso en voz del gobernador del Banco de México y de los especialistas que estuvieron en este encuentro de Banorte. Bueno, pues esta desaceleración de la economía que es mayor a lo que se había previsto. En pocas palabras, es un tema que obliga a poner la mirada en lo que se está haciendo, en lo que se debe hacer, en lo que debe el país, en todo caso, exigir medidas económicas
además el contexto internacional no ayuda nadita, ya lo sabemos. Pero bueno, pues ahí están voces como las de Suárez Vélez y Vendesky esta mañana para ustedes. Ambos colaboran con medios de comunicación y sus opiniones están expuestas en Reforma con Suárez Vélez, en La Jornada con Vendesky y en sus respectivas tareas de economistas y analistas financieros.